Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Voy hoy a seguir compartiendo mis impresiones personales sobre la obra de María Zambrano, El hombre y lo divino. Había comentado en el vídeo precedente que el hombre, al emanciparse de Dios, hereda su poder. Tal vez el poder de ser obrero de la historia, se pregunta la filósofa. Y de esa manera pues se tiende a deificar, a convertir en un ídolo a la propia historia, a la cual hay que estar alimentando, cual si fuera Saturno, hambriento Saturno. Hay que estar entregándole, como a los viejos ídolos de las religiones primitivas, hay que estar entregándole nuestros sacrificios, y de alguna manera sacrificio en la sesión más pobre y violenta del término. Y eso es lo que condiciona que haya guerras, crueldades, opresiones, violencia en los hogares, etcétera, etcétera. Es una manera en la cual nos hemos predispuesto a alimentar a ese Dios llamado historia, a ese ídolo. Bueno, todo esto no son ideas específicamente de María Zambrano, sino que se estudian en el idealismo alemán, en el positivismo de Comte, en el materialismo de Marx, la filosofía de Nietzsche. Estas consideraciones también se tienen en cuenta en estos precursores de la obra de María Zambrano. La historia tiene la misma, pero María Zambrano es tremendamente original desde mi punto de vista. No conozco yo ningún pensador que de manera tan brillante establezca una armonía entre el mundo de la tradición filosófica, lo lírico, el mundo de los sueños, como ella hace en El sueño creador, sobre ese libro sobre el cual hice 14 vídeos. Que todo lo fusione la psicología, porque evidentemente hablar de los sueños es inevitablemente tener que referirse al psicoanálisis, que rescató la importancia de esa otra cara de la vida, de esa cara oculta de la vida, que es el sueño, que es lo onírico. Y como comentaba, yo no conozco ninguna otra figura de la filosofía que establezca esa armonía entre todos estos tópicos del conocimiento humano, incluyendo la creación poética. La historia tiene la misma avidez que los ídolos remotos. Este nuevo ídolo lo esclaviza. Por más que imagine liberarse de Dios, por más que imaginemos que estamos en un estado de superioridad, y desde mi punto de vista esto tiene mucho que ver con toda la violencia, con todas las guerras, toda la represión, todos los crímenes, que incluso por parte de los estados son los que cometen los peores crímenes. No me satisface a mí ser estado, como algunos se imaginan. Somos víctimas de los estados, no somos estado. El Estado es aquello que comete todos esos. El terrorismo de Estado es el creador de esa filosofía del terror. Antes del terrorismo contra el Estado existe el terrorismo del Estado para aquellos a los cuales oprime. Esto lo digo yo, no lo dice María Zambrano. Y este nuevo ídolo, como comentaba, la historia lo esclaviza por más que imagine liberarse de Dios. Hemos concebido a Dios como una autoridad opresiva, represiva, un tópico que se utiliza para manipularnos, para esclavizarnos, y por lo tanto, cuando nos vemos liberados de esa idea, pues pensamos que estamos en una situación muchísimo mejor, pero vemos que las cosas no son tan sencillas, y que Dios no solamente es un supuesto ser supremo que habita allende las estrellas, sino que también es un tópico que está en nuestro subconsciente, en nuestras entrañas, como dice María Zambrano. Es un referente
que exista o no exista, en el sentido de la vida, tiene ascendente sobre nosotros, sin que seamos conscientes de ello. De la misma manera que respiramos, la sangre circula por nuestras venas, las células se regeneran y cuando estamos viviendo, es decir, en cualquier momento, no somos conscientes de ello. Pero si todo eso no se produjera, pues dejaríamos de vivir. No es enteramente desdichado el que puede contarse a sí mismo su propia historia. Eso dice María Zambrano. Y no es un consuelo, ¿no? Sino que verdaderamente, si estamos, nosotros forjamos nuestra historia. No solamente hay que entenderlo en el sentido universal, global, en el cual se va forjando la historia de toda la humanidad, sino también en la historia personal. La historia de la humanidad es es como una proyección de la historia de cada individuo. Y de la historia de cada individuo es como una miniatura de la historia de la humanidad. Y todos tenemos nuestra historia. Y si podemos contárnosla, no somos tan desdichados. Gracia y rencor de los dioses que nos persiguen. Bueno, había hablado María Zambrano de cómo el hombre se siente perseguido, observado, y a partir de ahí pues va forjando ideas de sentirse agraciado por esa divinidad, independientemente de cómo la conciba, si la concibe como un ser supremo, si la concibe como un panteón de infinidad de dioses que está presente en el árbol, en el río, en la montaña, en la amistad, en los animales, en lo que fuera, independientemente de cómo conciba esa esencia, a esa fuente de vida que llama divinidad, llega a conclusiones que le hacen sentirse agraciado por lo que de ella recibe, o que le hacen sentirse rencoroso, ¿no? Como Papillón, el de la novela, la famosa novela del presidiario que fue conducido a alguna isla cercana a Colombia, como levanta, que dice, se proclama ateo a sí mismo y durante toda la novela está levantando el puño rencoroso con Dios, ¿no? ¡Ah! Es una cosa muy curiosa, un ateo bastante particular, ¿no? Porque quizá el ateo es el que más resentido o el que más expuesto está a estar resentido con la fuente de vida. Lo vemos en la figura de Iván Karamazov, como hay una... ya no se trata de un resentimiento individual, sino un resentimiento de toda la humanidad. Dios no existe, pero la idea de Dios que tenemos nos ha traicionado, nos ha dejado solos ante personas crueles, ante injusticias, ante opresiones, y lo sufren niños, lo sufren las personas más inocentes, esos bienaventurados que están bien aventurados y aún así sufren las injusticias, las crueldades que sobre ellos cometen sus semejantes. Entonces Iván Karamazov, el protagonista de la novela de Dostoyevsky, siente que se siente frustrado ante ese Dios que para él no existe. Pero no puede dirigir su amor por la humanidad, por sus semejantes, le impide dirigir hacia algo humano, demasiado humano, su rencor. Ha trascendido esa inercia que tenemos a personificar en alguno de nuestros semejantes, en un grupo de ellos o en todos globalmente, esa inercia que tenemos a personificar nuestro objetivo, el objetivo de nuestros resentimientos en esos semejantes. Gracia y rencor de los dioses que nos persiguen. Necesitamos dioses, por eso el hombre inventa a los dioses, pero lo inventa queriendo comprenderse a sí mismo, queriendo acceder al misterio, descubrir lo sagrado,
Por eso esto es muy importante en María Zambrano. Lo sagrado y lo divino no es exactamente lo mismo. Lo sagrado tiene que ver con el enigma, con el misterio, con aquello que siempre va a estar oculto para la perspectiva humana. Lo divino es aquello a lo cual podemos acceder y por eso forjamos los dioses para que nos faciliten la comprensión de lo sagrado y la comprensión de nosotros mismos, del humano, del hombre y lo divino. La razón encausa el delirio. Delirio es una palabra también tal vez ambigua, tal vez mm, de difícil comprensión, al menos para mí, que nos evoca la locura, por ejemplo. Y desde mi punto de vista equivale un poco a la embriaguez de Nietzsche, ¿no? La embriaguez a la que alude Nietzsche. Nietzsche no bebía alcohol, era abstemio, suelen decir, y sin embargo usa y abusa de este término porque le permite, es el ideal para la idea o ideas que él quiere compartir, la embriaguez a la cual nos lleva lo dionisíaco. Pues este delirio, esta palabra que usa María Zambrano igualmente pues denota que ella no está loca. Y por eso, y al igual que Nietzsche no bebe alcohol y habla de embriaguez, pues esta mujer tan cuerda pues habla de ese delirio para querernos transmitir algo más de lo que el diccionario nos dice que significa esta palabra. La razón encausa el delirio en amor. Para María Zambrano el amor es forjado en un momento determinado de la historia. No nace exactamente con la vida, aunque la vida sea amor, porque la historia es la humanidad, todo lo que acontece a la condición humana a través de los siglos. La historia no es la prehistoria. Entonces, el que la vida sea amor no implica que no haya sido forjado ese amor para nosotros. Tenemos que inventárnoslo, tenemos que crearlo, hay que crear el amor. Y desde el punto de vista de María Zambrano hay un momento en esa Grecia clásica en el cual se forja el amor. La razón encauza el delirio en amor. Lo sagrado es lo divino no revelado aún, como antes os comentaba. ¿Qué es lo sagrado? Lo divino, el misterio, el enigma que aún no ha sido revelado para la humanidad. Todo le mira, todo le mira. Aquí vemos el valor de la idea de pasividad. Todo nos mira, todo nos mira. ¿Cómo comprender aquello que nos mira? Pues hay que tener esa receptividad que María Zambrano llama pasividad, de lo cual nos enseñan mucho el reino vegetal, las flores, los árboles. Y no se trata de una pasividad, de una receptividad hacia afuera, sino también hacia el interior, igual que los árboles cuando conectan con su savia y con las entrañas de la tierra para nutrirse de lo que precisen para poder extender sus ramas hacia, hacia las alturas. Todo le mira, el firmamento y los huéspedes existentes. El hombre mira hacia el cielo y ve esa inmensidad impresionante y por lo tanto se sobrecoge ante el universo, ante el misterio que él alberga. Y ese misterio no solo está afuera, sino que está en su interior. Aún no has llegado aquí, decía Ortega, ¿no? A María Zambrano, y muchos dicen que es toda esta experiencia que ella tuvo con su maestro Ortega y Gasset, pues se le da todo tipo de versiones, ¿no? Pero desde mi punto de vista, él no es una escenificación narcisista por parte del filósofo,
sino que está apuntando al corazón. María, no has llegado aquí, no has llegado al corazón. ¿A dónde vas? Con esa razón poética, con esa piedad, esa misericordia. Entiende su maestro que aún no, así lo interpreto yo. Pero verdaderamente yo creo que sí que es un reproche de aquel que está viendo algo valioso ante sí. Cuando el discípulo supera al maestro, el maestro se enoja, porque es humano, demasiado humano. Y por lo tanto, la primera impresión, cuando alguien nos dice una verdad que nos resulta dolorosa, lo primero que hacemos es indignarnos, enfadarnos, irritarnos, y luego recapacitamos y vemos que efectivamente eso que nos está aportando es beneficioso para nosotros. Pues algo así le acontece a Ortega desde mi punto de vista, cuando replica con poca consideración hacia esa jovencita ilusionada que le está presentando su trabajo. Todo le mira, el firmamento y los huéspedes existentes. Los dioses pueden haber sido inventados, pero no la matriz que viene de madre, evidentemente, como matrimonio, como materia. Esta idea de relacionar madre con materia, eso es fundamental para comprender a María Zambrano, porque en materia, cuando hablamos de materia, se nos viene a la cabeza ideas del materialista, por ejemplo, en el sentido más común de ser materialista, de no vivir conforme a afectos, a sentimientos, a un valor espiritual, o en el sentido pues más político, ¿no? De ideas como el materialismo dialéctico, por ejemplo. Pero no, la materia es la madre de la vida. Así lo entiende desde mi punto de vista, aunque no lo diga explícitamente, María Zambrano. Los dioses pueden haber sido inventados, pero no la matriz de la que han surgido, no la matriz de la que han surgido. Invento una novela de amor, de amistad, de solidaridad, de filantropía, pero yo no me invento todo ello. Simplemente me invento, escribo una novela. Pues algo así hacemos los seres humanos al forjar los dioses. Hay algo que percibimos, intuimos y por lo tanto lo personificamos en divinidades. Lo que intuimos y también lo evidente, vemos que es evidente, los ciclos de la naturaleza y todos esos huéspedes a los que alude María Zambrano. Y por lo tanto, para comprenderlos, para humanizarlos, para hacerlos, para domesticarlos, como diría Saint-Exupéry, tenemos que darle un nombre, y darles un nombre es forjar un dios. Atenea, Afrodita, Zeus, etcétera. La realidad es algo anterior a las cosas. Se corresponde con lo sagrado. Para María Zambrano, realidad con mayúsculas es algo que está en el ámbito de lo sagrado. Aunque cada cual viva en su propia realidad, pero no es una realidad verdaderamente real. La aparición de los dioses supone la posibilidad de una pregunta. Antes de que aparezcan los dioses, nos limitamos a vivir, feliz o tristemente. Nos limitamos a vivir, a ser partícipes de algo comunitario. Entonces no nos preguntamos si la realidad puede transformarse exterior o para cada individuo que forma parte de ella. Entonces hay una aceptación. Cuando hablaba del libro de Mishima, comentaba de cómo cada individualidad en la tradición japonesa
se va forjando desde lo comunitario, desde aquello que simboliza el emperador. El emperador no solamente es una persona, no solamente es un cargo, sino que es el símbolo de la unidad de la nación japonesa. Y es el símbolo, por lo tanto, de todo lo que verdaderamente es valioso, importante, trascendente, permanente para ellos. Y a partir de ahí se va, cada cual va forjando su propia individualidad. La tradición occidental es exactamente o en gran medida lo contrario, especialmente a partir del Renacimiento o a partir de la Ilustración, cuando el individualismo se va acentuando. Es una actitud de confrontación con el grupo, eh, lo que forja en gran medida la individualidad de cada uno. La aparición de los dioses supone la posibilidad de una pregunta, la aparición. Antes eran entidades invisibles. Al simbolizarlos, no solamente en estatuas, en pinturas, en historias, sino también todos los mitos eh, en los cuales están activos todos esos dioses y demás personajes que forman parte de esos mitos, todas esas leyendas. Ya se ve como entidades verdaderas, reales. Al preguntar aparece la conciencia. Ninguna edad de oro ha precedido el camino de la historia. Esa es una idea que subyace en muchas culturas, ¿no? Abandonamos el paraíso, no solamente en el sentido religioso, pero María Zambrano nos está hablando de la historia. No hay una edad de oro, no hay un tiempo pasado en el cual fuera todo mucho mejor que ahora. Mircea Eliade, por ejemplo, el filósofo rumano, estudioso de las religiones y del simbolismo, comentaba esto, ¿no? Hablando de cosas de los pueblos primitivos, de cómo a veces podíamos tender a mitificarlo y pensar que vivían maravillosamente cuando había, en ocasiones, se daban actos de mucha violencia, ¿no? Como eran los sacrificios humanos, por ejemplo. Ninguna edad de oro ha precedido el camino de la historia, ni de la prehistoria. El paraíso no es edad. El paraíso no está afirmando María Zambrano que la idea de paraíso sea falsa, sino que no está en la historia, no está en el tiempo, no está en la prehistoria. Está en otro tiempo, el tiempo de los dioses, el tiempo no tiempo, lo que fuera. Pero no está en la historia ese paraíso que, conforme a la tradición cristiana, abandonamos en un momento remoto. La primera pregunta es una queja razonada, una queja razonada. Y habla María Zambrano de Prometeo y de Job, por ejemplo, como Job está también indignado al modo de Papillón o de forma parecida, pero en este caso con la convicción, con la certidumbre de que efectivamente hay un Dios eh, que forja la vida y que providencialmente, pues con su mano invisible, hace que las cosas vayan para un lado o para otro, como se solía pensar de esto hablaba en el vídeo precedente, como se solía pensar durante muchos siglos. Entonces, Job parece ser que lo que hace es quejarse, no recuerdo cómo es la historia de Job, el personaje bíblico, pero lo primero que hace es quejarse ante Jehová. Pero de manera razonada. ¿Por qué? ¿Por qué tengo estos padecimientos? ¿Por qué este sufrimiento? ¿Por qué este dolor? No es una actitud victimista, sino una expresión sincera del dolor, del sufrimiento en el cual se ve ante las vicisitudes que le sobrevienen. Has permitido que nazca en la inquietud.
has permitido que nazca en la inquietud? ¿Por qué tú, por qué tú, Señor de los dioses, Júpiter, Brahma, Alá, por qué tú forjas una realidad en la cual yo estoy inquieto, en la cual yo me hago preguntas, que me hacen padecer, en la cual pues nos confrontamos unos con otros? ¿Por qué? Eso es lo que algunos de estos personajes de los que habla María Zambrano se preguntan y preguntan a esa fuente de vida. Los dioses son garantía de que el mundo está formado, de que hemos salido del caos, de que hay cierta armonía ahí afuera, ese ahí afuera del cual somos partícipes. Sacrificio lo hubo no para entrar en la realidad, sino para salir de ella. El sacrificio, dice María Zambrano, que se da no para entrar en la realidad, sino para salir de ella, aplacar el hambre de los dioses para que ésta regrese, la realidad, la plenitud. Tenemos que alimentar a los dioses con nuestros sacrificios, a veces humanos, para que retorne. Y esta idea incluso subsiste a través de la era cristiana, cuando Felipe II, el rey castellano, allá por el siglo XVI, presencialmente ve cómo queman a esos herejes o presuntos herejes, eh, judíos, protestantes, brujas. Él mismo está presente ahí, es un acto litúrgico, están ofreciéndole al Señor, al Dios creador, esos personas que han cometido un error y no tienen odio en ellos. No, tenemos que quemarte, es como decir, mira, judío, pobre judío, tenemos que quemarte, hereje, no has hecho bien, pero confiamos y rezamos por tu alma para que el Señor Todopoderoso, que es todo bondad, pues pueda compadecerse de vosotros y en vuestra larga espera en un probable purgatorio no sea demasiado dolorosa. Eh, Ellos están alimentando a ese Dios también, a ese ser superior, al cual necesitan alimentar para que retorne la realidad. Así es como ellos lo ven. Es decir, no ha cambiado mucho las cosas con respecto a la era precristiana, en cual se daban esos sacrificios humanos también. De los dioses era todo, del hombre nada. Esa es la idea. Somos parte de Dios, somos como una célula. No podemos concebir que una célula de nuestro cuerpo sea un individuo individualizado de aquel cuerpo del cual forma parte. Pues nosotros en ese tiempo era como si se sintieran así. Son como una célula del infinito universo, que es la creación de Dios, de los dioses. Y en ellos está la realidad. De ellos es todo y del humano nada. Como las migajas que en esa parábola que contaba Jesús, como las migajas que le caen a Lázaro, pues de esa manera se ven, están a la expectativa de que algunas migajas dejen caer los dioses para satisfacernos. El amor aparece en un instante específico. Apenas consume nada. El amor aparece en un instante específico, un instante santo. Y una vez que llega, ya no se puede marchar. Una vez que un elemento trascendente aparece en la vida de un individuo, de una comunidad o de toda la humanidad al completo, una vez que aparece ese elemento ya va a estar ahí eternamente.
por más que no vivamos conforme con Él, por más que nos opongamos a Él, por más que lo distorsionemos o lo que fuera. Ya ese, no hay vuelta atrás. Eso es lo que, desde mi punto de vista, dice María Zambrano. Y habla de cómo en el habla popular, que también conoce la filósofa, a veces pues decimos en este sentido, ¿no? Se me fue en un instante el gozo de la vida, la plenitud, la satisfacción de tener una pareja con la cual me siento feliz. Cualquier cosa se me fue en un instante. ¿Por qué? Porque era como el paraíso. Significaba el paraíso para mí y en un instante se marchó. Instante, un tiempo en que el tiempo se ha anulado, un tiempo en el que el tiempo se ha anulado. Sacrificio, serie de actos o acto que hacen surgir el instante. Eso es el sacrificio. Sacro oficio, el oficio de lo sagrado. Por eso comentaba en los vídeos del sueño creador que no podemos sacrificarnos, no podemos hacer el oficio sagrado, puesto que no somos lo sagrado, somos lo humano. Sin embargo, dice María Zambrano que vivimos en una realidad sacrificial, por lo que comentaba al principio del vídeo, porque tenemos que estar alimentando a ese Dios, a esa historia, a esa deificación, a ese ídolo llamado historia, tenemos que alimentarlo de violencia, de cadáveres, de injusticia, de crueldades, y eso es un sacrificio en el peor sentido de las palabras, de la palabra. Pero esta palabra también tiene un sentido mucho más positivo, el que está en relación con el amor. Ya comentaba en alguna ocasión como cuando yo iba al parque natural, por ejemplo, y había una pata con sus patitos, la pata no salía volando, sino nota mi presencia y se queda protegiendo a la prole. Eso es un sacrificio, puesto que está exponiéndose. Si en vez de yo fuera un cazador que quisiera matar patos, se está exponiendo a perder la vida y lo hace por amor a sus crías. Por lo tanto, esta es la acepción positiva de la palabra sacrificio. Y este es el sacrificio que se precisa para trascender una realidad que se repite una y otra vez. Es la idea de sacrificio distinta a la de alimentar a ese ídolo llamado historia. Palabra, y con esto voy a terminar, mezcla de súplica y conminación, no juicio como ahora. Hemos convertido la palabra, la comunicación, en un juicio de aquello con lo cual nos comunicamos. Pero originariamente en el principio fue el verbo es la palabra activa, la palabra en acción, la palabra que comparte amor. Dice María Zambrano, palabra es una mezcla de súplica y conminación. Tal vez algo así como lo que expresaban ese Prometeo y ese Job del cual se nos hablaba anteriormente. Bueno, pues eso es todo por el momento. Gracias y hasta una próxima ocasión.